Bendiciones, hermanos y hermanas. Un motivo de gratitud al Señor estar juntos para estudiar nuestro artículo de fe número 12 y lleva por título el bautismo cristiano. Estamos de esta manera en nuestra serie Discípulos de Excelencia y gracias al Señor por ayudarnos hasta aquí. Gracias al Señor por ayudarle a usted también, por guardarle, por guardar su familia, por guardar nuestras familias y porque Él va delante de nosotros y está con nosotros. Yo quiero invitarle a que ahí donde está, si usted está siguiéndonos desde su casa o en el lugar donde usted esté, ayúdenos a orar al Señor para pedirle que al estudiar este artículo de fe y esta doctrina fundamental del cristianismo también pueda ser de edificación a nuestra vida. Padre Celestial, gracias por el momento, Señor, de estar juntos. Gracias por el momento de estudiar tu palabra, estudiar tus enseñanzas y también, Señor, analizar, repasar y, Señor, buscar con tu ayuda entender, Señor, este artículo de fe que es fundamental para nuestra vida y para nuestra marcha como iglesia tuya, Señor. Te damos gracias en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. El bautismo, el manual de nuestra iglesia dice literalmente, creemos que el bautismo cristiano ordenado por nuestro Señor es, escuche bien, un sacramento que significa la aceptación de los beneficios de la expiación e incorporación en el cuerpo de Cristo. Un medio de gracia debe ser administrado a los creyentes que indican su disposición total de obediencia en santidad y justicia. De entrada, quiero que notemos algo que hemos resaltado aquí en esta declaración de fe. Y lo primero es que el bautismo cristiano, fíjese, es, número uno, un sacramento y número dos, un medio de gracia. Lo otro que vamos a analizar es que este bautismo cristiano significa aceptación e incorporación. Veamos entonces en detalle algo esta declaración de fe que hoy nos ocupa. ¿Por qué el bautismo cristiano? Es la primera pregunta que tenemos para analizar. ¿Por qué bautismo cristiano? En primer lugar, tenemos que recordar que cuando hablamos de bautismo cristiano, en el Nuevo Testamento también se menciona un tipo de bautismo que era el bautismo de los judíos. El bautismo de los judíos tenía como finalidad conseguir prosélitos o incorporar en el pueblo del pacto a nuevas personas que abrazaban la fe judía. Pero por otro lado, en el Nuevo Testamento se nos habla también del bautismo de Juan. El bautismo de Juan es caracterizado como un bautismo de arrepentimiento. Juan el Bautista vino predicando el evangelio del reino de Dios y llamaba a la gente al arrepentimiento. Juan mismo se declaró como el que había sido enviado para preparar la venida del Mesías, para preparar el camino del Señor. Entonces, bautismo judío y bautismo de Juan. Pero aquí viene, luego de que el Señor Jesús viene y el mismo Señor Jesús se somete al bautismo de Juan, no porque haya necesitado arrepentirse, sino que él mismo lo dice cuando Juan el Bautista no quería bautizarlo. Juan le dice, yo necesito más bien que tú me bautices a mí. El Señor Jesús le dijo, deja, porque es necesario que cumpla con toda justicia. Entonces aquí hay un ejemplo, hay un tremendo mensaje de parte de nuestro Señor Jesús. Y de ahí
en adelante, entonces, cuando viene la era del cristianismo, de los discípulos de Cristo, en adelante vamos a tener la práctica del bautismo cristiano que inicialmente fue llevado a cabo por los apóstoles, o podríamos llamarle el bautismo apostólico. Entonces, cuando miramos en el Nuevo Testamento estos tres bautismos, vemos que el bautismo cristiano en realidad toma el trasfondo del bautismo judío en el sentido de que es el inicio o la incorporación a formar parte de un nuevo pueblo, el pueblo del nuevo pacto, como lo llama el Nuevo Testamento. El bautismo de Juan también aporta sus elementos al bautismo cristiano, en tanto el bautismo de Juan era un llamado al arrepentimiento, y quien participa del bautismo cristiano ha experimentado el arrepentimiento y el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. Es así entonces que con este entendido, el bautismo apostólico o el bautismo cristiano, a diferencia del bautismo de Juan, ya viene a anunciar que Cristo había venido y que el Espíritu de Dios había venido, y vivimos en un nuevo tiempo, una nueva etapa, un nuevo pacto para los creyentes en Cristo Jesús. El bautismo cristiano es, en segundo lugar, lo que queremos analizar de nuestra declaración de fe. El bautismo es un sacramento. Un sacramento viene a ser una señal visible o un sello de un pacto. Así está definido por el doctor Wiley en su tomo tercero, la página 143 y 146. Pero además nuestra declaración de fe dice que el bautismo cristiano es un medio de gracia. Fíjese, un sacramento y un medio de gracia. El medio de gracia toca el alma humana. El medio de gracia es aquello que Dios usa para despertar en el ser humano afectos santos y buenos o benévolos. Entonces, mire, se puede caracterizar el bautismo cristiano o definir como un sacramento y un medio de gracia. Este bautismo cristiano significa, según nuestra declaración de fe, ¿qué cosa? ¿Qué viene a significar? Primero, aceptación. ¿Aceptación de qué? Aceptación de los beneficios de la expiación. Es decir, quien se bautiza es porque ha aceptado que Cristo Jesús vino y murió por nuestros pecados, y gracias a la muerte de Cristo Jesús podemos tener perdón de nuestros pecados si nos arrepentimos y formar parte de un nuevo pueblo. Entonces, lo que Cristo Jesús hizo por usted, hizo por mí, hizo por nosotros, es aceptado o es simbólicamente declarado y expresado públicamente en el bautismo cristiano. Además, este bautismo significa incorporación. Eso dice textualmente nuestra declaración de fe. Incorporación en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor Jesucristo. Ya hemos estudiado que la iglesia viene a ser espiritualmente el cuerpo de Cristo, donde Jesucristo mismo es el Señor de esta iglesia y donde cada uno venimos a ser los creyentes como miembros de su cuerpo. Esto espiritualmente hablando. Pero cuando hablamos de incorporación también, y cuando hablamos de que el bautismo tiene un significado, esto toma una expresión concreta cuando nos bautizamos en una iglesia local. Nos bautizamos en una iglesia local y estamos declarando públicamente que somos parte del cuerpo de Cristo porque hemos aceptado sus beneficios expiatorios y voluntariamente nos hacemos miembros
de una congregación o una iglesia local, que viene a ser la expresión visible del cuerpo de Cristo, donde varios de sus miembros se reúnen en armonía, en unidad, en obediencia a la cabeza que es Cristo Jesús. Entonces no olvide, el bautismo viene a significar aceptación e incorporación en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Veamos un poco la naturaleza del bautismo cristiano. En primer lugar, la naturaleza de este bautismo es perpetua y universal, es decir, es por siempre. Este bautismo es algo que el Señor nos ordenó, nos mandó a hacer por siempre y en todo lugar. Es perpetua y universal por el mandamiento de Jesucristo. Y en segundo lugar, por la práctica apostólica. Veamos este texto bíblico de Mateo 28, 19 y 20, que dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? En primer lugar, bautizándolos. Mire, bautizándolos. Hemos dicho que el bautismo viene a significar ¿qué cosa? Aceptación de lo que Cristo hizo por nosotros y visiblemente una incorporación, un testimonio de incorporación al cuerpo de Cristo. Por eso dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué tenemos aquí? Entonces aquí tenemos el mandato de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo viene a ser un mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero además tenemos la práctica de los apóstoles. El bautismo viene a ser algo universal, no solamente porque es un mandato, sino porque fue practicado por los apóstoles y los primeros discípulos, los primeros cristianos. Mire lo que dice Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué hicieron? Dice, se bautizaban hombres y mujeres. Mire, creyeron el anuncio que hacía Felipe, el evangelista, el primer evangelista masivo, digo yo, después de Pedro, el primer misionero en un sentido, porque salió de Jerusalén y fue a los gentiles o fue a los prosélitos, fue a otro lugar para anunciar el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Entonces, creyeron y se bautizaban. Práctica de los apóstoles. Además, la naturaleza del bautismo nos habla de que es señal y sello del nuevo pacto. Señal y sello del nuevo pacto. Señal en el sentido de que el bautismo viene a ser la señal de que nuestra alma, nuestro ser interior es purificado espiritualmente. Y sello en el sentido de que viene a ser una garantía de la fidelidad de Dios a su pacto. Hay una garantía de fidelidad por parte de Dios, pero también hay un compromiso de fidelidad y cumplimiento por parte del ser humano a este pacto en el cual entra con Dios. Y el bautismo entonces viene a ser señal y sello de este nuevo pacto.
Ezequiel 36, 25 y 26 nos dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré, dice la palabra, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces el bautismo viene a ser señal de purificación espiritual. Hemos visto entonces que la naturaleza del bautismo nos habla que este es algo perpetuo y universal por el mandamiento de Jesucristo y por la práctica apostólica. Y además es de naturaleza tal que se constituye en una señal y en un sello del nuevo pacto. Señal en cuanto a purificación espiritual y sello en cuanto a garantía de fidelidad de parte de Dios y en cuanto a compromiso mío, de usted y de toda persona que se bautiza a ser obediente y fiel al Dios de nuestro pacto. Y por eso decimos entonces que el bautismo es un sacramento. Un sacramento, hemos dicho, es nada más ni nada menos que una señal y sello de un pacto. Y en este caso, del nuevo pacto en Cristo Jesús nuestro Señor. En conclusión, hermano y hermana que nos está viendo y que está participando con nosotros de este estudio, usted debe bautizarse. Si no se ha bautizado, usted debe bautizarse. Usted dirá, ¿por qué bautizarme? Por obediencia, en primer lugar. Por obediencia. Obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo. El Señor mismo estableció este sacramento, esta señal y este sello del nuevo pacto. Y Él dijo, vayan y bauticen, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por obediencia total. Si usted ha entendido y si en su corazón está la disposición de obedecer al Señor, usted está llamado a bautizarse en obediencia total. En segundo lugar, usted debe bautizarse por justicia y santidad. Justicia y santidad. Como miembro del cuerpo de Cristo en una iglesia local, tenemos la posibilidad de vivir esta nueva vida de justicia, de práctica de la justicia y de la santidad a la que Dios nos ha llamado, a la que Él nos ha encaminado y a la que nos ha incorporado a vivir en el pueblo del nuevo pacto, el pueblo de la justicia y de la santidad de Dios. ¿Ya se ha bautizado usted? Si ya lo ha hecho, dele gracias al Señor. Y en esta noche le invito a renovar su compromiso de obediencia total al Señor Jesús, que le llamó, que le salvó y que le incorporó en su pueblo, el pueblo del nuevo pacto. Y que le posibilita por su presencia, por su gracia y por su espíritu, vivir en justicia y en santidad como miembro de una iglesia local, expresión de su cuerpo. Así que, pero si usted no se ha bautizado, es para usted la invitación en esta noche. Bautícese, bautícese y tome esta decisión de obediencia total. Y dígale, Señor, yo quiero ser obediente. Señor, no confío en mi fuerza. Mire, muchas personas no quieren bautizarse porque tienen temor a fallarle a Dios. Pero el asunto
no es asunto solamente de disciplina y de esfuerzo humano. El asunto es de obediencia y de dependencia de la gracia de Dios para vivir en justicia y en santidad como miembro del cuerpo de Cristo. Oremos al Señor. Señor Jesucristo, gracias por morir en la cruz por mis pecados. Gracias por derramar tu sangre para perdón de mis pecados. Yo acepto, dígale a usted, yo acepto y reconozco esa obra perfecta tuya. ¿Y qué más puedo hacer, Señor? Sino rendir mi vida y expresar mi determinación de obedecerte y obedecerte totalmente hasta que tú vengas por mí, Señor. Ayúdame a vivir dando testimonio de una experiencia espiritual interior, de esta gracia interior, a través de esta señal y este sello visible de formar parte de tu pueblo, el pueblo de un nuevo pacto. Formar parte de tu pueblo, participando del bautismo como señal y testimonio de tu gracia y de tu obra en mi vida. Te alabo, te bendigo y te exalto en nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Dios bendiga su vida. Si usted tiene alguna pregunta, alguna acotación, alguna inquietud, está el pastor Pedro disponible. Estamos aquí unos minutos también disponibles para conversar sobre la temática.